incluso usted, bueno, decíamos más temprano, lo veíamos ahí en un evento, en una inauguración, era algo relacionado con el tema de la recolección de los desechos sólidos que se ha visto afectada en los últimos días, alcalde, muy temprano. Sí, pues lastimosamente, a raíz de los bloqueos que sufrimos en el relleno sanitario, se vio de alguna manera interrumpida ciertas rutas de desechos sólidos y había una acumulación de desechos en nuestro centro de transferencia en Aragón, más de 3.000 toneladas. También teníamos prácticamente todos los camiones recolectores cargados de desechos sin poder depositar la basura. Ante la reapertura que se dio ayer por la noche, pudieron ingresar los primeros camiones recolectores, hoy por la mañana pudieron ingresar las primeras rastras, y ante eso pues estamos lanzando un plan de emergencia, una mega jornada de limpieza para en 48 horas tener todo normalizado en la ciudad de San Salvador. Lamentamos que se haya dado esta situación que haya puesto no solo en riesgo la limpieza de la ciudad, sino el medio ambiente de la capital y la salud de los capitalinos y de los más de 2 millones de personas que visitan San Salvador a diario, y lo más grave es que haya sido en medio de la pandemia que se ha dado esta situación. Vaya, alcalde, ayúdenos a entender políticamente esta situación. Los trabajadores estarían en su razón desde el momento en que, están molestos porque no se les ha pagado, ¿verdad? No les han pagado, entiendo yo, salarios, tema de prestaciones. No es cierto. A los que no se les ha pagado es a los trabajadores del órgano judicial, a los trabajadores del órgano legislativo, a los trabajadores de cientos de alcaldías que dependen del FODES. A ellos se da lo que no se les ha pagado. También no se les ha pagado. A los trabajadores de San Salvador se les han pagado todos los sueldos, los 8 sueldos que hemos pagado en medio de esta pandemia se les han pagado a tiempo. Los que hicieron esos disturbios no eran trabajadores. Los que hicieron esos disturbios era gente acarreada de otros lugares fuera de San Salvador. Ninguno pudo producir un carnet de trabajador en ese lugar. Habían algunos ex empleados, miembros del sindicato de Rolando Castro, que estaban ahí, que fueron los que acarreaban a la gente, los acarreaban en buses del Ministerio de Gobernación. Principalmente eran de la colonia Montreal de mexicanos, ahí es donde su mayoría estaba, y todo se da, para que se entienda perfectamente, se da el viernes 26 o 25 de septiembre. El ministro de Gobernación, Mario Durán, recibe al sindicato Astram en el Ministerio de Gobernación y les entrega paquetes alimentarios del gobierno. Les entrega cientos de paquetes alimentarios del gobierno, hasta 3 por persona. Luego vienen el lunes y esa misma gente que estuvo en el Ministerio de Gobernación envían a sus turbas a cerrar el relleno sanitario solo para el acceso de los camiones y góndolas del municipio de San Salvador. Luego llegamos a la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República toma acción, presentamos avisos, presentamos una demanda ante el juzgado ambiental, etcétera. Llegamos a un acuerdo con la Policía Nacional Civil, donde ellos iban a permitir el acceso ante la inminente crisis sanitaria y ambiental que se estaba generando. Por eso, la Policía Nacional Civil lamentablemente incumplió el acuerdo al que habíamos logrado en un acta policial. Luego viene la Fiscalía General de la República, emite una orden funcional a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil la incumple, no permitiendo el acceso de la municipalidad. Es primera vez en la historia democrática de nuestro país que la Policía Nacional Civil incumple una orden de la Fiscalía General de la República, lo cual es sumamente grave, no solo por la crisis sanitaria y ambiental y por el tema de limpieza en San Salvador, es sumamente grave porque atenta contra nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, nuestra institucionalidad. Finalmente, ante la resolución y la medida cautelar del juzgado ambiental que obliga a las turbas a retirarse y le da la ordena a la Policía Nacional Civil a que facilite el acceso, es que hasta ayer por la noche la Policía Nacional Civil acata la medida cautelar y son retirados esos vándalos, esos pseudo sindicalistas y gente acarreada que había estado realizando esos disturbios. Habían vandalizado camiones y rastras de la alcaldía de San Salvador, habían amenazado a muerte a los motoristas de los camiones,
habían realizado una serie de disturbios, amenazas que yo publiqué en mis redes sociales. Y es lamentable que esto se haya dado, porque a quien han dañado no es a mi persona, no es a la alcaldía, es a la gente de San Salvador, a todos los que visitan San Salvador. Y es lastimosa la participación directa y burda de dos ministros del Estado, el señor Rolando Castro, ministro de Trabajo, y el señor Mario Durán, ministro de Gobernación. Quedémonos ahí. Alcalde, antes de continuar, a ver, en realidad, no es la policía la que termina desalojando, sino que entenderíamos que son usted decía, pseudos trabajadores, que en realidad no son trabajadores, los que no permitían el ingreso de los camiones a esta planta de Nejapa. Entonces, en realidad no es que actuó la policía, sino que los trabajadores dijeron, ok, vamos a desalojar. Por una orden judicial. Por el juez ambiental, la medida cautelar por el juez ambiental. Es así. Al final la policía no es que en realidad les haya dicho tengo que cumplir la orden de la fiscalía y tengo que desalojarlos. Debemos aclarar y reconocer y agradecer también, de hecho lo hemos hecho públicamente, que la policía rectificó. Si bien no se hizo por la fuerza, sino que se hizo de una manera pacífica, sí, voluntaria, la policía, para que se retiraran el día de ayer a eso de las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6:05 se cumplían las 24 horas, como a eso de las 4:30, 5 de la tarde se hizo presente el mismo director de la policía con el comisionado encargado de la zona, que había firmado el acta que firmamos en la sede central de la policía, para pedirle a las turbas que se retiraran pacíficamente. Y lo hicieron pacíficamente, se levantó un acta y se retiraron. Ok, la justificación de esta protesta, alcalde, es que usted ha aclarado que se les han pagado los salarios a los trabajadores, pero se les adeuda pagos de AFP, Seguro Social. Retenciones. Exacto, laborales. Retenciones y pagos a préstamos. ¿Es esto cierto? Tenemos atraso, como lo tienen prácticamente todas las alcaldías y todas las empresas del país en este momento. Tenemos planes de pago que están al día con las AFPs, estamos al día con el Seguro Social. Lastimosamente, la situación de la pandemia ha hecho que se caigan los ingresos de la alcaldía en un 27% con relación al año pasado, en un casi 40% con relación a los presupuestados. No hemos recibido ni un centavo partido por la mitad en préstamos, porque los mismos concejales vinculados al señor Rolando Castro nos han bloqueado los préstamos. El mismo señor ministro de Trabajo, valiéndose de su cargo y cometiendo el delito de actos arbitrarios, ha bloqueado la emisión de bonos que tiene autorizada la alcaldía de San Salvador, y en donde los acreedores amenazando a la Casa Corredora de Bolsa con marchas, con disturbios en frente del banco que es propietario de la Casa Corredora de Bolsa, ha amenazado, teníamos un crédito puente que nos había otorgado un banco muy reconocido del país, que nos había otorgado un crédito, pero el señor Rolando Castro lo mencionó en un programa de televisión y le dijeron, mire, porque el señor nos mencionó, sabemos lo que es, sabemos la clase de persona que es, pero mal que bien es un ministro, y nos mencionó, y en tu políticas del banco no le podemos dar el préstamo. Los concejales nos han venido bloqueando, necesitamos 11 votos de los 14 para un préstamo y tenemos 10 para un crédito puente que tenemos aprobado también. ¿Concejales de qué partidos, alcalde? Los concejales vinculados a Rolando Castro, una que llegó por el PDC, una que llegó por Arena y uno que llegó por Arena, ¿verdad? Debo reconocer mi error al haber llevado a esas personas como concejales, gente que estaba muy vinculada a este personaje. En aquel momento no lo sabía, pero están, digamos, completamente comprometidos. Y también los 3 concejales del FMLN no han tenido a bien votar por esos préstamos. A ver, alcalde, Rolando Castro es el ministro de Trabajo, es decir, es un funcionario de esta administración del presidente Nayib Bukele. Hasta unas declaraciones suyas esta semana, donde usted ha dicho, y ya le vamos a preguntar por qué, dice que ve en el presidente Nayib Bukele algunos signos de dictador, dijo algo así, ya lo va a aclarar. Que se busque implementar una dictadura. Una dictadura, pero en el país. Hasta estas palabras, estas declaraciones, entendía que su relación con el presidente era, al menos había comunicación,
Usted le armó incluso una reunión en Casa Presidencial con alcaldes de Arena durante el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se rompió, que se quebró, porque usted había dicho, le estoy colaborando en las cosas que sean de país. O sea, las instituciones así deben de funcionar, el Estado de Derecho así deben de funcionar, cada quien haciendo su parte y trabajando en conjunto. Porque no veo al presidente deteniendo a su ministro. Exacto, a Rolando Castro. A Rolando Castro. Yo creo que especialmente en los momentos tan duros y tan difíciles que vivimos, deberíamos de estar unidos como país, dejando de lado las diferencias, dejando de lado las ideologías, dejando de lado las preferencias partidarias e ideológicas y poniendo por delante a la gente y poniendo por delante al país. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Aún en este momento, en esta coyuntura preelectoral, yo apoyaría decididamente al presidente Nayib Bukele y a su gobierno en todo aquello que sea beneficioso para el país y que sea beneficioso para la gente. Mantengo comunicación con él. Creo que él incidió en que se distensionaran un poco las cosas y que las instituciones, especialmente la policía, acatara la orden judicial. Definitivamente creo que él intervino en ese sentido. Lamento que él haya permitido, quizás porque no estaba al tanto, y un presidente no puede estar al tanto de todo lo que ocurre y de todo lo que hace cada uno de sus funcionarios, ni yo que estoy en la alcaldía, que es mucho más pequeña que el gobierno central, puedo estar al tanto de lo que hace cada uno de nuestros gerentes, de nuestros jefes, de nuestros directores. Tal vez él no estaba al tanto y creo que faltó comunicación por un tiempo entre él y yo para que él estuviera al tanto de lo que están haciendo algunos de sus funcionarios, como el caso de Rolando Castro, como el caso de Mario Durán, utilizando instituciones y recursos del Estado para fines de perturbar una gestión que al final no viene a dañar la gestión, sino que viene a dañar a la población. ¿Usted habló con el presidente cuándo, alcalde? El día lunes. Uh-huh. ¿Y qué le dijo el presidente? Es decir, ¿usted qué le pidió usted? Le pedí que permitiera el ingreso al relleno, que diera las órdenes correspondientes para que permitieran el ingreso al relleno. Porque ¿órdenes a quién? ¿A la policía? Que permitiera, a través de darle la orden al ministro, solo tenía que darle la orden al ministro de Trabajo y al ministro de Gobernación, que fueron los que causaron esto. No, pero espérame. O sea, para poder ingresar había también una orden que tenía que cumplir la Policía Nacional Civil. Podría ser de dos maneras. Legalmente hablando. O podía ser de dos maneras, que la Policía Nacional Civil cumpliera la orden de la Fiscalía General de la República, o que los que estaban detrás de las turbas, el señor Rolando Castro y el señor Mario Durán, retiraran a las turbas. O sea, era más fácil la segunda, ¿verdad? Era más fácil que las turbas las retiraran lo que habían llevado y lo que estaban pagando a esa gente. Pues, pero entonces, en los buses del Ministerio de Gobernación, etcétera. Era más fácil eso. A ver, alcalde, pero entonces esta crisis generada en la alcaldía de San Salvador, la cual causó incumplimiento en la recolección, en parte de la recolección y en trasladar los desechos sólidos de San Salvador, entonces, ¿es motivada políticamente por funcionarios del actual gobierno y no tiene nada que ver entonces con el atraso en el pago de cuotas laborales? Totalmente provocada por fines electoreros, por intereses mezquinos. En el caso del señor Durán, pues lo que quiere es tiene un fin electoral, pues claro. Él quisiera llegar a la alcaldía de San Salvador, va 26 puntos atrás en las mediciones que nosotros tenemos. En el caso de Rolando Castro, él quiere recuperar privilegios y negocios ilícitos que ha perdido y que nosotros hemos desmantelado al interior de la alcaldía de San Salvador. ¿Qué privilegios y qué negocios? Plaza fantasmas, horas extras no devengadas. Han sido más de 100 plazas fantasmas las que se han detectado hasta este momento. Y bueno, la semana pasada se detectaron 9 más y 2 personas del sindicato que cobraban doble, que cobraban en 2 dependencias de la alcaldía de San Salvador. En el caso de horas extras no devengadas, son decenas de miles de dólares de horas extras no devengadas. Incluso de las plazas fantasmas cobraban horas extras. Y todo ese dinero servía para financiar un movimiento al servicio del señor Rolando Castro.
¿verdad? Alcalde, usted tiene esto documentado y usted ha presentado las denuncias correspondientes a la Fiscalía General de la República. Por supuesto. Así como también otras denuncias por delitos que se han cometido a lo largo de todo este proceso de hostigamiento, de acoso que se ha venido realizando por parte del señor Rolando Castro y al que se ha sumado el señor Mario Durán. Mario Durán nombra a Rolando Castro como su jefe de campaña y la única campaña que saben hacer es a falta de propuestas, a falta de ideas, a falta de trabajo y ante una total ausencia de principios, es una campaña sucia como la que están haciendo, que daña a la población. No nos daña a nosotros. Ellos han quedado muy mal y se han visto muy mal ante la población por esto que han hecho. Alcalde, una curiosidad. ¿Usted pensaba en algún momento o tal vez esperaba que Nuevas Ideas no le iba a poner competencia por la alcaldía de San Salvador, lo que se materializó con la candidatura de Mario Durán? No, en ningún momento. Sabía que ellos iban a buscar ganar la alcaldía de San Salvador. ¿Qué partido no quiere ganar la alcaldía de San Salvador? Pues que es la principal alcaldía del país. Y aquí en nuestro país, pues luego del presidente de la República, el alcalde de San Salvador es la persona tal vez políticamente más importante. Por supuesto que ellos iban a buscar la alcaldía de San Salvador. Yo esperaba que lo buscaran de una manera limpia, con una campaña de altura, no con una campaña valiéndose de los recursos y de las instituciones del Estado, no de una campaña con acosos, hostigamientos, persecución política, actos vandálicos y terroristas como lo que están realizando, no utilizando al gobierno para no hacer las transferencias de recursos a las alcaldías, del FODES, de las asignaciones de los 75 millones, no haciendo las asignaciones al órgano judicial para el pago de salarios, al órgano legislativo para el pago de salarios, etcétera. No creía que utilizaran esas herramientas que, digamos, no son éticas y no son una manera de hacer campañas de altura. Yo esperaba una campaña propositiva, una campaña que fuera en beneficio de la gente. Y esperaría que ellos reflexionen, porque en el caso de San Salvador, al menos esto no les está dando resultado. Desde que ellos empezaron con esta situación, hemos ampliado la ventaja que teníamos sobre nuestros contrincantes. Y creo que no les está dando resultado. Ojalá reflexionen, porque cuando hacen campañas dañando a la gente, perjudicando a la población, dañando a la ciudad, no levantan a Mario Durán, al contrario. Entonces, ojalá, y a eso les hago el llamado, pues, de que rectifiquen y que hagan una campaña en beneficio de la gente y no en perjuicio de la población. Alcalde, ayer que habló con el presidente de la República, Nayib Bukele, usted dice que, que usted entiende que el haber conversado con el presidente y pedir que sus funcionarios, llámese el ministro de Gobernación y el ministro de Trabajo, ya no continuaran, ¿verdad? Ya no continuaran liderando estas acciones que buscan de detrimento de la imagen de la Alcaldía Municipal de San Salvador, a que se comprometió el presidente de la República. Usted dice, creo que eso provocó pues que el director de la policía actuara, ¿verdad? Y que se llegara a un acuerdo con las personas que estaban manifestándose o protestando. Se ha montado una mesa de trabajo, ya vamos a hablar al respecto, pero lo que no termino de entender es, ¿el presidente acepta que en realidad sus funcionarios están trabajando en contra suya? Bueno, lo que acordamos fue que nos íbamos a reunir y que él me dijo, déjame ver qué puedo hacer alrededor del relleno. Entiendo que él hizo sus llamadas, ¿verdad? Porque hubo un cambio de actitud en la Policía Nacional Civil, lo cual es muy positivo. De un desacato a una orden de la Fiscalía General de la República, pues pasaron a dar cumplimiento a una orden judicial. Eso es muy positivo y creo que la comunicación es algo que debe mantenerse muchas veces. ¿A una orden judicial o también a una orden del presidente de la República? Puede ser que ambas, ¿verdad? A ver, usted le dijo a Manuel Burgos en la entrevista de Canal 12, el 11 de mayo de este año, le dijo: comparto muchas decisiones que ha tomado el gobierno y otras no, pero no creo que el presidente sea un dictador. Se pasan con una actitud tonta de querer ser oposición con respecto a los partidos políticos de oposición. Pero esta semana usted cambió de opinión. El lunes durante
no es a reapertura, sino que cuando se abrieron otra vez las Sí, puertas para que se pueda visitar el Parque Cuscatlán. ¿Qué cambió? Bueno, lo que ha cambiado es, bueno, sigo pensando que él no es un dictador, pero por primera vez estoy viendo síntomas de lo que pudiera llevar a una dictadura. Esta actitud de no pagar el FODES, de no transferir los fondos de las alcaldías, de no transferir los fondos del órgano judicial y de los miles de empleados del órgano judicial, de todo nivel. Ahí no solo son los fondos, los sueldos de los magistrados, son los gastos operativos, son los sueldos de los ordenanzas, de los motoristas, de los emplazadores, en fin, notificadores de los juzgados, etc. No solo son los sueldos de los diputados, creo que mucha gente de la población hasta aplaudiría que no le transfieran los fondos a los diputados o los fondos a los alcaldes, pero son los fondos solo de miles de colaboradores de las alcaldías y los fondos de miles de empleados legislativos también, que bueno, la mayoría de alcaldías del país, no es el caso de San Salvador. El caso de San Salvador tiene ingresos corrientes que le permiten hacer frente, y el FODES sirve para hacer solamente obras, pero la mayoría de alcaldías del país dependen del 25% del FODES que pueden hacer uso para gasto corriente para el pago de sus salarios. Hay decenas de alcaldías que han tenido que cerrar porque no pueden pagar. No pueden pagar, y son miles de obras las que se han paralizado, obras en beneficio de la población, en beneficio de las comunidades y los sectores más vulnerables de la población. Nunca habíamos vivido una situación tan convulsionada en nuestro país, ni siquiera en el tiempo de la guerra, creo yo, como la que estamos viviendo en este momento. Y eso sí son síntomas, y no me refería a Nayib como dictador, dije que había síntomas de una dictadura en nuestro país en este momento, ante las situaciones agravantes que se estaban dando y que había que distensionarla. Fui a hablar el fin de semana con un alto funcionario del gobierno para ver cómo podíamos hacer y cómo podíamos colaborar para distensionar las cosas. Fui a hablar con el vicepresidente de la República también el día lunes, que estaba recién había regresado de un viaje, para ver cómo podíamos colaborar y cómo podíamos lograr para distensionar este ambiente tan convulsionado que está viviendo nuestro país en este momento. No solo por los problemas que le estaban haciendo y afectando a la gente de San Salvador, sino en general. Los conflictos del gobierno con las alcaldías se desataron en una marcha del día de ayer. La alcaldía de San Salvador no es socia de Comures. Nosotros no participamos en la marcha de ayer, pero sí apoyamos los motivos y los propósitos de la marcha. No así, no apoyamos las formas. Creemos que se pudo haber hecho una marcha sin interrumpir la circulación de la gente, y lamentamos que se hayan dado algunos incidentes de violencia en algunos lugares, pero compartimos total y absolutamente el propósito de la marcha y la motivación de la misma para que recibieran ese poder que sirve para el sostenimiento y el funcionamiento de la gran mayoría de las alcaldías del país, especialmente de las más pequeñas y de las más pobres. ¿Habló este tema ayer con el presidente de la República, alcalde? El lunes. No, el día que hablamos fue el lunes. Pero con el presidente, que le dijo que le apoyara para solucionar el tema del botadero. Entendía que había sido ayer esa llamada y que a raíz de eso, pues, la policía había actuado. He quedado pendiente de la reunión que acordamos y que me dijo que me iba a avisar lugar y hora. Eso fue el lunes por la tarde y hasta este momento pues todavía no tenemos. Habló con el presidente solo del tema de lo del botadero, Astram, Rolando Castro, Mario Durán, ¿o habló también del FODES? No hablamos del FODES. Hablamos del tema de lo que estaban haciendo Mario Durán y Rolando Castro, de las turbas que habían enviado, de la crisis de salud y ambiental que se estaba generando en medio de una pandemia, de que las cosas estaban saliendo de control, y que me preocupaba muchísimo la situación. Pues entiendo que ellos quieren ganar una elección, entiendo que Mario Durán quisiera llegar a la alcaldía de San Salvador, pero no son los métodos, no son las formas, dañando a la gente que él va a poder aspirar a eso. Él tendría que dar un giro total, y lo primero que debe hacer es retirar a Rolando Castro de su campaña, si él quiere aspirar a tener una posibilidad de pelear a la alcaldía de San Salvador. Con estas actitudes creo que se está haciendo daño él mismo, se está tirando un tiro
en el pie, porque está actuando en contra de la gente. Debería, y ahorita que tienen los recursos públicos que están utilizando para su campaña, los deberían utilizar por el bien de la población, no para hacer disturbios, no para mandar turbas, no para mandar buses, para cerrar el relleno, para generar desorden, generar caos. Okay. Alcalde, dentro de todo esto, no solamente es el tema de la falta de recolección o la falta de llevar los desechos sólidos a una planta de transferencia para posteriormente ser llevados estos desechos sólidos a el botadero, a Mides. Okay. También, todo esto genera también una crisis de salud y una crisis ambiental. Más temprano le decía yo a Jimmy que yo no vi manifestarse nunca al ministro de Salud. Al ministro de Salud. Es que yo leí, y quisiera que me las confirmara, alcalde, declaraciones suyas en donde había pedido apoyo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, porque decía, esta también es una crisis ambiental, la basura provoca esto, y una crisis de salud. Pero que usted no había encontrado apoyos en estos otros dos funcionarios tampoco. No, en lo absoluto. Les solicité una cita de carácter de urgencia, se la solicité por escrito, se la solicité también por chat, por WhatsApp. Les solicité también por las redes sociales que declararan una emergencia ambiental, que declarara el ministro de Salud una emergencia sanitaria ante la crisis que se estaba dando, y hubo una inacción total. En el caso del ministro de Medio Ambiente hasta tuiteó unas cosas ahí que no vienen al caso. Con el ministro de Medio Ambiente hablé. Me dijo que le preocupaba la situación, que habían habían presiones de otros ministros para que se mantuviera el cierre, pero que él estaba en contra de eso. Pero luego pues que lo obligaron a tuitear otras cosas. Hablé también con el ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas. Me dijo que iba a escalar el asunto, que le preocupaba de sobremanera la situación. Me dijo también que no le cabía duda quién estaba detrás. Pero... o sea, le confirmó... ¿Y quién le confirmó que podría estar detrás? ¿El ministro de Justicia y Seguridad Pública? Es que es obvia. Es obvio, pues, el día viernes 25, ese mismo sindicato fueron tan burdos y tan descarados que los reciben en el Ministerio de Gobernación y les entregan 2, 3 paquetones de esos grandes a cada uno, de esos que dicen que valen $70. O sea, 2 o 3 pues estaban entregando $140, $210 a cada uno, y luego esa misma gente es la que va a marchar. Lo llevaron vestidos de trabajadores de la alcaldía, pero no son trabajadores de la alcaldía, son ex trabajadores de la alcaldía, algunos, y otros son de las turbas que ellos ocupan para esos relajos que hace Rolando en diferentes partes, pues, lo que fueron a sitiar la alcaldía de Soyapango hace unos días, los que en su momento hicieron relajos en Mexicanos, en fin, los que la semana antepasada no fueron a cerrar la planta de transferencia en Aragón, aduciendo que eran gente de las comunidades. Los que fueron a marchar a la AFP Crecer también, diciendo que la AFP Crecer era cómplice de los delitos que nosotros estábamos cometiendo. En fin, esas mismas turbas son las que ellos mueven a diferentes lugares. Son los que están haciendo huelga de hambre, pero que le llevan grandes paquetones de hamburguesas ahí enfrente a la Fiscalía General de la República. En fin, son la gente que andan rotando, los anduvieron movilizando en buses del Ministerio de Gobernación. También yo tuve una entrevista en TCS el lunes por la noche, pues convocaron también de parte de Astrama que fueran las turbas a esperarme a la salida de la entrevista. Al final se organizaron las comunidades de ahí alrededor y empleados de la municipalidad y fueron en apoyo a nosotros. Cuando llegó un bus que llegaba como con 7 personas del Ministerio de Gobernación y vio que habían 600, 700 personas de las comunidades ahí en apoyo a este servidor, pues mejor se retiraron. Entonces, esa misma gente, ellos la vienen ocupando con esos fines. Eso está siendo financiado por carteras de Estado. Está siendo financiado por recursos públicos. Entonces, no hay lugar a dudas que los señores estaban detrás. Yo publiqué la foto en mis redes sociales de Mario Durán abrazando y tomándose una selfie con el que estaba de vocero ahí en planta, en el relleno sanitario. ¿Verdad? Ese había sido el viernes, el lunes estaba ese señor ahí.
haciendo los disturbios, en fin. No había lugar a perderse de quiénes estaban detrás de esto, quiénes estaban financiando esto y por qué lo estaban orquestando, por fines mezquinos electoreros. El problema es que no me dañan a mí, dañan a la población. Alcalde, a mí, vaya, este es un gobierno muy, todo está centrado en la figura del presidente de la República. Parece que no pasa nada si el presidente no da una orden. Estos ministros, porque todavía Mario Durán es ministro y Rolando Castro es ministro de Trabajo, ¿actúan por sí mismos o está la mano también del presidente Nayib Bukele en todo esto? Porque no creo que actúen, o sea, que no actúen o a ciencia y paciencia, o qué es lo que está sucediendo. O tengan esa independencia para hacer ese tipo de acciones, si no estuviesen, si no tuvieran aval o protección. Y preocupa, Tony, que de acuerdo a lo que dice el alcalde, no solamente son los dos. También el director de la policía también. El ministro de Medio Ambiente, que le dice, sí, tiene razón, pero no puedo actuar. El ministro de Salud, que no contesta. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, que también no define. Entonces... Bueno, yo quisiera pensar que estaban actuando a título personal. Yo creería que lo más conveniente es... Si Mario Durán se quiere dedicar a la campaña, que haga lo éticamente y moralmente correcto, que es retirarse de ser ministro y dejar de utilizar los recursos del Ministerio de Gobernación para hacer campaña, y especialmente para hacer campaña sucia. Y creo que Rolando debería también retirarse de ser ministro de Trabajo y nombrarlo oficialmente como jefe de campaña de Mario Durán, y así que hagan su campaña y que busquen de manera legítima y limpia la alcaldía de San Salvador. Quizás no quieren perder el fuero, quizás esa es la razón por la cual ellos no quieren dejar sus cargos, y también pues es conveniente para ellos utilizar recursos públicos del gobierno para andar haciendo campaña, ¿verdad? A falta de trabajo, pues eso es lo que les toca hacer a ellos, ¿verdad? Y creo que ven una diferencia, porque mediciones similares a las que nosotros vemos deben estar viendo ellos, ¿verdad? Y la ventaja es bastante grande. Nosotros hemos hecho un gobierno que no se ha centrado en las preferencias políticas, partidarias, ideológicas. Nos hemos centrado en la gente más vulnerable, más necesitada, hemos puesto por delante a la población y por delante los intereses de la ciudad. Y eso nos ha dado un 85% aproximadamente de aceptación entre los capitalinos. Desmantelar eso para ellos es muy difícil. Si no lo logran, no sé hasta dónde van a llegar. Han llegado hasta acusarme de asesinato, han llegado hasta de hacer persecución en contra de mi familia, han llegado hasta estar acosando, persiguiendo, atemorizando a mi esposa, han llegado a estar dándole persecución a mis padres. No sé hasta dónde van a llegar. Conociendo a Rolando Castro, yo sé que él es capaz de todo. Sobre todas no estas... creía que Mario Durán fuera del mismo calibre, pero aparentemente así está resultando ser. Entendemos que todas estas situaciones usted ha puesto aviso a la Fiscalía General de la República, alcalde. Sí. ¿Cómo considera o cuál es su análisis sobre el actuar de la Fiscalía General de la República en torno a esta problemática? Bueno, creo que la Fiscalía ha actuado de una manera correcta e independiente, del lado de la población. En el caso de esto, pues el tratar de prevenir una crisis ambiental y sanitaria en medio de una pandemia hubiera sido gravísimo, pues, y la Fiscalía actuó acorde, pues salió una orden funcional de la Fiscalía General de la República ordenando a la policía a facilitar el ingreso y la salida de los camiones recolectores y de la góndola de la alcaldía de San Salvador. Los otros procesos de los diferentes avisos por los diferentes delitos y denuncias que hemos hecho, pues seguirán su curso y la Fiscalía, entiendo, hará las investigaciones correspondientes. Eso no sale de la noche a la mañana. La resolución que salió por este tema es por lo inminente de la crisis ambiental y sanitaria que se estaba gestando. Alcalde, no es la primera vez que el país está crispado políticamente, aunque ahora sí hay, digamos, otros factores que yo no había visto en campañas anteriores.
digo en campaña porque esto se ha calificado como algo eminentemente político. Así lo está diciendo usted, el alcalde. Y apenas estamos en octubre, en ruta hacia el 28 de febrero del 2021. Es la primera vez que veo que pasa, bueno, se había trazado el FODES anteriormente, pero no... aquí hay otros elementos. Lo que pasa es que se ha justificado la pandemia como el atraso del pago del FODES, fondo FODES. El bajón en los ingresos del Estado. A todo esto, el punto quizás más importante. Perdón, si bien es cierto, ha habido un bajón de los ingresos del Estado, como también lo hemos sufrido nosotros en la Alcaldía de San Salvador, también se han aprobado $3,000 millones para el gobierno. También desde que empezó la pandemia, y estas son cifras oficiales, hasta hace 2 semanas, cuando despidieron al presidente del Banco Central de Reserva, había 3.228 millones de gobierno de dinero que se había adquirido mediante letes, CETES y préstamos, y que estaban, que habían ingresado al gobierno. En fin, lo preocupante de esto es que si bien antes se habían habido atrasos y quizás por presiones políticas también del gobierno del FMLN, se atrasó 2 meses en el FODES. Ahí salió varios de los que están actualmente siendo funcionarios del gobierno protestando por eso. Pero nunca había habido, digamos, algo de manera voluntaria como lo que está haciendo en este momento. En este momento, por voluntad del gobierno es que no se le ha transferido al órgano legislativo, por voluntad del gobierno es que no se le ha transferido al órgano judicial, por voluntad del gobierno y no por falta de dinero es que no se le ha transferido a las alcaldías el FODES ni los 75 millones que se aprobaron. Ese dinero ahí está, es de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, si bien pueden haber complicaciones financieras para el gobierno, como para las empresas, como para las alcaldías, como para todos en medio de esta pandemia y las consecuencias económicas que ha generado esta pandemia, muchos de estos son por falta de voluntad. Entonces, y siento que también ha fallado en parte la Asamblea Legislativa en que no se hayan logrado los consensos que se necesitan en este momento. Me preocupa que en lo que más se acerque la época electoral, esta crispación vaya aumentando mucho más y que nuestro país se convulsione de una manera que se pueda salir totalmente de control y que se pueda violentar la institucionalidad y el Estado de Derecho que tanto le ha costado a este país. Por eso es importante que se generen condiciones de diálogo, que se generen condiciones de entendimiento para evitar el incremento de esta crispación y de esta convulsión que actualmente estamos viviendo y de la funcionalidad del país y sus instituciones. Que pensemos primero en la gente, que es la que más se está viendo afectada. O sea, con esto del atraso del FODES, como les decía anteriormente, no es a los alcaldes a los que friegan, es a la población. Aunque así políticamente hablando. Alcalde, usted ha dicho que las personas que han protestado por el tema de los desechos sólidos no son empleados de la alcaldía. Sin embargo, ayer entiendo que se firmó una carta para establecer una mesa de diálogo. Entonces, si las personas que estaban impidiendo el ingreso de los camiones de la alcaldía no son empleados de la alcaldía, ¿con quiénes se firmó esta carta con la cual se van a sentar a dialogar? Yo escuché declaraciones del presidente de Astram. Ajá. Él se hace llamar secretario de organización, sin embargo, Astram al parecer ni tiene una acreditación vigente. Es decir, Astram legalmente no existe. Existe de hecho como un grupo de turbas que utiliza el señor Rolando Castro. Astram no tiene fuerza en la alcaldía. Un sindicato muestra fuerza cuando detiene labores. Ellos no han, aunque han intentado detener labores en varias ocasiones, no han podido. Si ese fue el primer intento que ellos hicieron, llamar al paro, llamar a huelga, no tuvieron eco. La inmensa mayoría de los empleados municipales no están con Astram. De hecho, a la gente que metieron presa fue porque llegaban a desafiliarse a Astram, como se han ido desafiliando en masa varias gente. Entonces los acusaron de intento de asesinato del ministro, si lo que llegaban era el Ministerio de Trabajo a desafiliarse, ¿verdad? Pero ¿y entonces con quién se firmó este documento y se van a sentar a dialogar? Si se va a montar una mesa de diálogo. Nosotros cumplimos una orden, una medida cautelar judicial que decía que se instalara una mesa de trabajo. Nosotros tenemos una comisión laboral formada en la alcaldía
que siempre ha estado dispuesta y siempre se ha reunido con los 14 sindicatos de la alcaldía, que pues cumplimos esa orden judicial y esa mesa laboral se reunirá con representantes de esta agrupación. Ajá, ¿de cuál agrupación? Pues la llamada Astran, pues la agrupación que responde al señor Castro. La que usted dice que no tiene fuerza dentro de la alcaldía. Pero si no tiene fuerza, no tiene acreditación y que legalmente es inexistente según lo que me dicen. Pero ¿y entonces? ¿Y entonces por qué se va a sentar con alguien que no es legal? Porque estamos acatando una orden del juzgado, pues, que nos llama a que establezcamos esa mesa. Ok, y a todo esto, alcalde, lo más importante, ¿y cómo se va a resolver la situación de los atrasos, de los pagos, verdad? Ya dice usted que hay un plan de pagos con la AFP, que ya con el Seguro Social también se han puesto al día, la retención del impuesto sobre la renta no sé cómo estará, y la otra denuncia era el atraso en los pagos de descuento de préstamos. Bueno, el préstamo aprobado, la parte que corresponde a esta administración se hizo, también eso está en constancia en el proceso que hay en la Fiscalía General de la República, de que esta administración ha obtenido los financiamientos que corresponden, que permitirían sin ningún problema desde hace varios meses atrás haber solventado todos los atrasos que tiene la alcaldía. ¿De cuánto estamos hablando, alcalde? ¿Cuánto es lo que se necesita para ponerse al día? Son alrededor de $2 millones más o menos. Porque había escuchado yo la cifra de 10 millones. De un préstamo de 10 millones. Porque el préstamo es para, se aprobó un préstamo de 6,5 millones, de buscar 6,5 millones para la emergencia. Nosotros con fondos propios y con ingresos corrientes hemos estado atendiendo toda la emergencia de la pandemia y todos los gastos adicionales que eso representa. Es decir, por ejemplo, los 57 días que tuvimos el cordón sanitario en San Salvador significaban solamente $15,000 diarios de comida para los elementos policiales de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Salud y de la Alcaldía de San Salvador, que estaban dando ese cordón sanitario que salvó cientos de vidas y que evitó miles de contagios en San Salvador, y que hicimos en una buena coordinación con el gobierno. Por ejemplo, los 4 meses que estuvo suspendido el transporte público, estuvimos transportando, costándole $12,000 diarios a la Alcaldía de San Salvador, el transporte de los empleados municipales para prestar los servicios esenciales y básicos como la recolección de los desechos sólidos. Por ejemplo, solo hay gastos incrementales como el uso de mascarillas, alcohol gel, guantes, etcétera, para diferentes colaboradores de diferentes áreas de la Alcaldía de San Salvador, que son gastos que no se tenían anteriormente. Pero, y ahorita ya las mascarillas están más baratas, ya valen un poquito más de $1 las cadenas de 25, antes estaban costando muchísimo más caras que ahora. Entonces, con este préstamo, perdón, alcalde, con este préstamo, ¿se solventaría esa deuda más estos pagos también de los descuentos? Si estuviera recibiendo al día los fondos FODES, ¿la alcaldía necesitaría de hacer este préstamo? Bueno, solo de fondos FODES y de la asignación que le toca a San Salvador de los 75 millones, estamos hablando de como 2,5 millones de fondos FODES más 1,1 millones, estaríamos hablando de $3.6 millones. Es decir, si el gobierno nos pagara hoy el FODES, pudiéramos reorientar, porque nos permite orientar para la emergencia, para el pago de eso. O sea, no necesitaría un préstamo, no necesitaría hacer un préstamo, entonces. Pues sí necesitaríamos hacer un préstamo para pagar por atrasos en proveedores, etcétera. Sí necesitamos financiamiento para suplir la pérdida de ingresos que hemos tenido. Así como el gobierno ha necesitado $3,000 millones, cuando el gobierno tenía un presupuesto de $6,000 millones, nosotros solicitamos $10 millones cuando tenemos un presupuesto de $100 millones. Bueno, es decir, nosotros estamos solicitando el 10% de nuestro presupuesto. Para eso el gobierno está solicitando el 50% de su presupuesto. Es decir, la caída de los ingresos son similares. Lo que estamos solicitando es muy diferente. Y también hay otra cosa que vale la pena mencionar. El gobierno no le paga a la alcaldía sus tasas, sus impuestos municipales. Nos debe más de $40 millones. Es decir, nosotros les recogemos la basura, nosotros iluminamos, nosotros reparamos las calles, pero ni Casa Presidencial, ni el MOB, ni el Ministerio de Gobernación, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Seguridad y Justicia, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Salud, etcétera, no le pagan a la alcaldía sus impuestos y tasas municipales. ¿Por qué? Al menos
¿Por qué? En los 2 años y medio que yo tengo de estar, no me han hecho un tan solo abono. ¿Por qué? No ¿Por qué, alcalde? Y administrativamente, obviamente, hay conversaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no paga el gobierno a la alcaldía los impuestos municipales? Pues me imagino que porque no es una alcaldía del partido de gobierno. En el periodo pasado... Pero entonces, discúlpeme, alcalde, usted no tendría, o sea, la alcaldía bien administrada, y no le estoy diciendo que la está administrando mal usted, sino que bien administrada en el sentido que todos pagaran sus obligaciones, no necesitaría hacer ningún préstamo, no necesitaría endeudarse. Si todos no pagaran sus obligaciones, no tendríamos ningún problema. Ajá. El problema es que, bueno, hay uno que voluntariamente, porque las diferentes carteras de Estado en el presupuesto general de la nación presupuestan el pago de impuestos municipales. No, pues sí. Pero si yo no le pago los impuestos municipales a la alcaldía, señora Milagro Navas, no me va a pasar el camión recolector de basura, pues. Sí. Eso es diferente porque si nosotros decidiéramos tomar esa actitud, pues no dañamos al que no paga, dañamos a los vecinos. Si por ejemplo yo digo, mire, y me encapricho, Casa Presidencial no me paga, entonces no le vamos a recoger la basura a Casa Presidencial. No estoy dañando al presidente, no estoy dañando a quien toma la decisión de no pagarnos, estoy dañando a todos los vecinos de Casa Presidencial. Si yo decido, mire, el Ministerio de Salud no me paga, estoy dañando la salud de la gente que está llegando a los hospitales, a las unidades de salud, etcétera. No sería justo para mí. Claro. No es como el servicio del agua. Si usted deja de pagar el agua, le cortan el agua. Si usted deja de pagar la luz, le cortan. Bueno, y a todo esto la alcaldía le debía a ANDA y ANDA le debía a la alcaldía y arreglaron esas cuentas. Ahí están. ANDA es la única institución que nosotros le debemos más de lo que ellos nos deben. Los demás, ellos nos deben muchísimo más y tienen un déficit del gobierno con la alcaldía de más de 40 millones de dólares. Bueno, les pongo otro ejemplo. Con el Hospital El Salvador, nosotros en la alcaldía, a solicitud que me hizo el ministro de Obras Públicas, lo declaramos de interés social. Eso hace que la alcaldía cobrara nada más por la construcción de ese hospital 1 centavo, algo simbólico, por metro cuadrado de construcción. Entonces nos van a pagar $5,000 en lugar de $1,5 millones que hubiesen pagado a la alcaldía y que nosotros hubiésemos, si no nos pagaban eso, pudieran parar la obra, algo que no nos interesa, por supuesto. Claro. Queremos que el hospital se haga. Ajá. No creemos que es el mejor lugar para hacerlo, ¿verdad? Pero sí, especialmente en el momento, se dijo que iba a estar listo mucho antes de lo que va a estar listo, etcétera. Lo declaramos de interés social y eso implicó que le condonáramos al gobierno cerca de $1,5 millones de impuestos y tasas municipales. Eso lo hicimos por hacer país. Porque corresponde, pues. O sea, corresponde dice, por el tema de interés social. Alcalde, usted dice que todavía está esperando, que quedaron con el presidente de la República reunirse, que usted está esperando lugar y hora. ¿Qué le va a decir al presidente? O sea, ¿qué acuerdo va a buscar? O sea, ¿cuál es el giro de esa conversación? Yo, lo que más me interesa es tratar de promover la armonía entre los diferentes poderes del Estado, entre el gobierno y las alcaldías, lograr un entendimiento de país, hacer una pausa del tema electorero y las diferencias partidarias, ideológicas, las diferencias particulares, y en este momento de crisis y de dificultades, no solo por la pandemia, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, el desempleo, poner por delante al país y poner por delante a la gente y tratar de facilitar consenso, así como lo hicimos cuando fuimos los alcaldes a Casa Presidencial, no una, sino en 3, 4 ocasiones, para tratar de buscar unir esfuerzos y trabajar juntos para enfrentar la pandemia de una mejor manera. De la misma manera, pues, eso sería pues el fondo de lo que yo quisiera hablar con el presidente de la República, así como también enterarlo de otras cosas que quizás él no sabe. Yo por lo menos estoy seguro que el presidente de la República no sabe que el ministro de Hacienda nos tiene detenida una categorización para la alcaldía de San Salvador desde el 31 de agosto, cuando normalmente la daban en 3 días después de completar la información. Ahora llevamos casi 40 días sin la categorización. Entonces, eso, aunque nos aprobaran el préstamo,
dependería de la institución financiera sin la categorización, si nos permite escriturar y desembolsar el préstamo. Entonces, y entiendo que así están decenas de alcaldías, porque así llegan a reclamar a ISDEM, donde yo tengo el honor de presidir la institución, de decir que el Ministerio de Hacienda no le está dando categorización a ninguna alcaldía que no sea del partido Gana. Entonces, no sé si el presidente lo sabe, creo que el presidente no se entera de estas cosas, pero así está actuando su ministro de Hacienda, ¿verdad? Enterarlo de las cosas, llevarle fotografías y todo de los buses del Ministerio de Gobernación, movilizando esas turbas, de lo que está haciendo el ministro de Trabajo. Tal vez él sabe, pues, estoy seguro que él conoce cómo es Rolando Castro, estoy seguro que él sabe la clase de escoria que Rolando Castro, porque lo tuvo ahí en la alcaldía de San Salvador y lo conoce. Bueno, pero no hay un organismo de inteligencia del Estado, pues, que se supone que sabe todo lo que está sucediendo, pues, y depende del órgano ejecutivo, depende de la presidencia directamente. Pues yo creo que el organismo de inteligencia del Estado debería servir para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico, para buscar información acerca de gente que está delinquiendo, cometiendo ilícitos, no para estar espiando lo que hacen los funcionarios del gobierno o para estar acosando, hostigando a los adversarios políticos, pero pareciera que así se está utilizando, ¿verdad? No, pues sí, pero está situaciones como la que hemos visto de las basuras desestabiliza un país. Si estamos hablando de la capital de San Salvador, alcalde. Bueno, pues sí, yo creo que por eso es que es importante que nos reunamos con el presidente de la República para enterarlo de cosas que tal vez él no esté enterado, o que lo entera a la gente que él tiene al lado solamente de lo que ellos quieren enterarlo, o lo desinforman de otras situaciones también. Bueno. Son ya casi las 9 de la mañana, Diana Verónica. Mire, una última cosa, alcalde. Económicamente, hablando de fondos, ¿cuánto se ha perdido con esta crisis de movimiento de los residuos sólidos? Bueno, eso es algo que nosotros vamos a perseguir también, deducir responsabilidades económicas a los responsables. Esto no termina aquí con la medida cautelar. El juicio ambiental va a continuar y esperamos se pueda deducir responsabilidades de los autores intelectuales de generar esta crisis y de los costos adicionales que esto va a tener para la ciudad. Hay costos económicos que tiene pues la contratación de diferentes equipos que se tuvo que hacer. Tuvimos que llevar 3.000 toneladas, más de 3.000 toneladas al centro de transferencia en Aragón. Tuvo que contratar equipos compactadores, etcétera, que ha incurrido en costos económicos que estimamos pueden andar alrededor de los $500,000 en esta semana. Pero también hay costos ambientales, hay costos de salubridad, hay costos sociales que han tenido para la alcaldía de San Salvador. Por eso esperamos que los responsables de haber gestado esto, no solo de los autores materiales, que son los señores de Astramo o de esos grupos, sino los autores intelectuales de esto, pues tengan en su momento que enfrentar la justicia y deducirse responsabilidades en carácter personal. O sea, no va a ser el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Gobernación con fondos públicos los que van a tener que responder por esto. Va a ser el señor Mario Durán y el señor Rolando Castro de su bolsa los que deberían responder por los daños causados tanto a las finanzas de la alcaldía de San Salvador como los daños ambientales, sociales y de salud a la población salvadoreña. Están aquí comunicándose con nosotros, alcalde, varios proveedores de la alcaldía que dicen, por favor, trasládenle al señor alcalde que nos ayude con una factura pendiente que no nos pagan desde hace 1 año y medio. ¿Y por qué nadie nos apoya como proveedores? Gracias a los proveedores, ¿cuándo nos van a pagar? Dice que alguien más. Bueno, hay que decirle primero al gobierno que cumpla con sus obligaciones con la alcaldía y luego a los concejales que no han querido votar por los financiamientos que hemos necesitado por la baja de recaudación por medio de la pandemia, que también den sus votos para los préstamos que necesita la alcaldía de San Salvador. Nosotros estamos haciendo lo mejor posible con los recursos limitados que tenemos y priorizando los recursos de la mejor manera que podemos. Está tan sencillo, así como se le aprobaron 3.000 millones al gobierno, así pedimos nosotros que se nos aprueben 10 millones a la alcaldía de San Salvador, para que podamos salir con lo más urgente de las obligaciones y que para que podamos subsanar, al menos en parte, los 18 millones que hemos dejado de recaudar sobre lo que teníamos presupuestado desde el 15 de marzo hasta esta fecha. Alcalde, ¿y el mercado Cuscatlán?
Bueno, ahí está, ¿verdad? Creo que es el... ¿Y cuánto ahí estamos. Ajá, ¿cuánto se paga? ¿Y cuánto se paga de mensual? alquiler? ¿En qué terminó el problema del mercado Cuscatlán? No hemos podido pagar alquiler porque hubo una resolución de la Corte de Cuentas de la República que decía que lo máximo que podíamos pagar como alcaldía era $46,000. Y el contrato que hizo la administración anterior y esa negociación que hizo la administración anterior estaba un pago por $96,000, es decir, más del doble de lo que, según la Corte de Cuentas, es el máximo que podríamos pagar por ese edificio, los metros cuadrados que tiene, los parqueos que tiene, etcétera, por el alquiler del mismo. ¿Y quién es el dueño de ese edificio? Si yo vengo y pago una cuota de ese mercado, pues estaría incumpliendo una resolución de la Corte de Cuentas y sería responsable el Consejo Municipal personalmente, unitariamente, de lo que se pague en exceso de lo que se puede pagar. Entonces, no nos queda más que buscar alternativas con los propietarios del inmueble, ya sea si compramos el inmueble o si ellos nos quitan el inmueble y lo ocupan para otro fin. ¿Y quiénes son los propietarios de ese inmueble? Es una empresa, no recuerdo el nombre en este momento, es una empresa. ¿Y se ha hecho una evaluación del costo-beneficio del mercado Cuscatlán? Sí, definitivamente, y hubo una comisión que nombró la alcaldía de San Salvador que definió que el mercado no valía lo que se estaba pagando, ni por cerca, y que evaluó que lo mejor era poderse salir de ese contrato. En su momento renegociamos con la empresa, ellos aceptaron bajarse de $96,000 a $67,000, pero justo en el mes que habíamos llegado a esa negociación salió esa resolución de la Corte de Cuentas de la República donde decía que lo máximo que podíamos pagar era $46,000. Le dijimos eso a los propietarios dijeron que no aceptaban $46,000, que aceptaban darnos esa concesión de una reducción de casi $30,000 en el costo de arrendamiento, y luego pues han presentado una oferta de venta que es muy superior al valor que nosotros hicimos del mercado. Entonces no podemos también comprar un inmueble por encima, aparte que no tenemos el piso y menos con la pandemia que no se nos vino, pues no podemos comprar un inmueble por sobre el valor oficial que tengamos. Pero está funcionando el mercado, hay propietarios que lo están utilizando, o vendedores, perdón, que lo están utilizando. Por eso decía que si se había hecho algún estudio del costo-beneficio de tener en funcionamiento el mercado Cuscatlán. Si vamos hoy al mercado, ¿qué encontramos? Bueno, van a encontrar la biblioteca, que aunque ahora se están haciendo algunas reparaciones, está cerrada esta semana, me parece, pero la próxima semana va a estar abierta. Está el Burger King, que paga su alquiler con hamburguesas. Así quedó negociado con la administración anterior. ¿Y por cuánto tiempo? Ese montón de hamburguesas, ¿qué las hacen? Ajá, ¿y para quién? Bueno, las ocupamos para eventos que realiza la alcaldía, y tenemos miles de hamburguesas a favor, pues que las podemos ocupar como para refrigerios en actividades de las comunidades, etcétera. Pues ¿qué les puedo decir? Pues es algo que nosotros heredamos de la gestión anterior, junto con el contrato de las luminarias, que también es un contrato leonino, un contrato muy desfavorable para la alcaldía de San Salvador, donde se pagan $460,000 mensuales por las luminarias, pues que casi que en un año de eso, y el contrato es por 20 años, se hubiese pagado el doble de las luminarias que pusieron en San Salvador. De eso usted puso un aviso a la fiscalía, ¿verdad, alcalde? No, había un proceso en la fiscalía desde antes que nosotros llegáramos. Nosotros solo hemos cumplido con pasar la información a la Fiscalía General de la República que ellos han solicitado. Entiendo que el proceso ese lo inició la Fiscalía de oficio ante unos reportajes periodísticos que salieron. También hay un contrato por la alcaldía, digamos, en la administración anterior tercerizó la labor de cobros y un sistema ERP de la alcaldía, donde se les paga el 38% de lo recaudado sobre una base establecida por comisión a esta empresa. Es otro contrato que nosotros no consideramos en lo más mínimo favorable para la municipalidad, pero que nos ha tocado pues darle continuidad porque lo heredamos de la administración anterior. Bueno, son las 9:05. Así como también hubo cosas buenas, hay que decirlo.
¿verdad? No todo lo que nosotros heredamos es malo, pues había un proceso de recuperación y reactivación del centro histórico que nosotros hemos continuado, ¿verdad? Se está para continuar con la remodelación de la plaza Gerardo Barrios, de la plaza Morazán, de la plaza Libertad, pues hemos continuado con el mercado Ula Ula, la plaza Simón Bolívar, el parque Cuscatlán, por ejemplo, que se inició en la gestión anterior, se completó en nuestra administración y se inauguró en conjunto. Invitamos al presidente de la República porque había sido parte del inicio de esto, de la inauguración. Ahora, el parque Cuscatlán es un esfuerzo compartido, ¿verdad? Entre administración municipal, empresa privada, fundaciones. La Fundación Buffett. Buffett, ¿verdad? También hay que decirlo, pues hay un montón. Sí. Tenemos que conversar otro día, alcalde, sobre el trabajo que está realizando el gobierno municipal, la alcaldía municipal de San Salvador, y hay mucha expectativa, por ejemplo, con este mercado Ula Ula. Agradecemos siempre que atienda nuestra invitación y responda a nuestras preguntas. Este mismo espacio también lo hemos ofrecido al ministro de Trabajo, Rolando Castro. La vez pasada se conversó con él, pero ya no pasó nada. Pero solo es cuestión de conversar y se agenda y nos ponemos de acuerdo. Sí, ya no nos dio fecha. Sí, pero bueno, los espacios están abiertos, es lo que quiero decir, ¿verdad? Están abiertos. Y para Mario Durán también. Exacto. Alcalde, nos quedaremos pendientes entonces de esta reunión que usted ha solicitado al presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a ver qué sucede al respecto, pasa? ¿Verdad? Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Gracias, buenos días. 9:06. Llega el momento de disfrutar de San